Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a explicar el capítulo 15 y el capítulo 16 del libro de Salomón Kalmanovitz, Breve Historia Económica de Colombia. Capítulo 15. Deuda externa e inversión extranjera. El comportamiento de la deuda durante el siglo XX tiene dos periodos importantes. Primero, entre 1923 y 1995, el monto de la deuda del Gobierno Nacional Central fue fluctuante, siendo el 10% en promedio como proporción del PIB. El segundo se dio a partir de 1995, en donde la deuda creció de manera sostenida, alcanzando un monto superior al 50% del PIB en los primeros años del siglo XXI. Comportamiento de la deuda en el siglo XX. Colombia recibió el siglo XX con una deuda cercana a los 3 millones de libras esterlinas, a pesar de las múltiples negociaciones y cese de pagos del siglo XIX. El nivel de endeudamiento externo del país era de los más bajos de la región en 1909, tal como se muestra en la gráfica 1, revelando su enorme aislamiento internacional. El inicio del ciclo también se vio marcado por la Guerra de los Mil Días, de 1899 a 1902, la cual fue financiada en parte con deuda externa. Sin embargo, la indemnización por el Istmo de Panamá en 1923 a 1926 y el auge del cultivo cafetero a partir de 1905 significaron una entrada de capitales al país que permitió reducir el monto de la deuda. Esto, sumado al buen comportamiento de la balanza de pagos, al incremento de la capacidad financiera y a las reformas del gobierno de Rafael Reyes, permitieron cumplir de manera estricta con los servicios de la deuda durante las primeras 2 décadas del siglo. Esto le permitió al país comenzar a recuperar su credibilidad perdida. Para empezar a explicar detalladamente los movimientos de la deuda, nos basaremos en una línea de tiempo que inicia hacia finales de 1928, en donde el precio externo del café comenzó una fase de declinación lenta, producto del desajuste entre la capacidad productiva y la demanda del grano. Agregado a lo anterior, el exceso de deuda y de gasto provocó un aumento de la inflación, hecho que inquietó a los prestamistas estadounidenses en los mercados de deuda en Nueva York. A partir de 1929, el endeudamiento externo comenzó a declinar, generando una reducción del crédito bancario doméstico, el estancamiento de los nacientes mercados bursátiles de Bogotá y Medellín y la reducción de las reservas del Banco de la República. Ante tales síntomas de recesión, el gobierno Olaya estableció un plan económico en 1931 que contempló la postergación de la amortización de la deuda, atendiéndose únicamente a los intereses. Esta postergación de los pagos dio inicio a declaraciones de moratoria por parte de departamentos y municipios que se prolongó hasta 1935. Lo cual coincidió con la situación internacional generalizada de países que declararon la moratoria de la deuda no solo en América Latina, sino también en Europa del Este, entre otros. Con todo esto, entre 1928 y 1935, la deuda se ubicó en alrededor del 15% del PIB. Después de casi 30 años de una considerable reducción de la deuda, entre 1962 y 1972 se experimentó un nuevo crecimiento ubicando el saldo en un promedio del 13% del PIB. Hacia 1970, el monto de la deuda externa privada era muy cercano al de la pública, como se puede observar en la gráfica 3. Entre 1974 y 1978 se llevó a cabo una importante reforma fiscal durante el gobierno López que permitió una reducción de las obligaciones externas. Pero entre 1984 y 1986 fue opacada por un nuevo ciclo de endeudamiento en el gobierno Turbay, en donde la deuda contratada por Colombia aumentó. El periodo comprendido entre 1988 y 1992 tuvo cambios institucionales importantes encaminados hacia la mayor apertura a los mercados internacionales,
Durante este periodo, los flujos de deuda externa se estancaron y la política de financiamiento del sector público se reorientó hacia la sustitución de deuda externa por deuda interna. La deuda se incrementó de manera sustancial entre 1993 y 1998 en el marco de la política de internacionalización de la economía y en un contexto de grandes inversiones públicas. A finales de 1997, la economía mundial se enfrentó a una profunda crisis financiera que afectó de manera importante al ritmo de crecimiento de la economía colombiana, su situación fiscal y el endeudamiento externo. La inversión privada, el crecimiento del PIB y los flujos de deuda privada disminuyeron, mientras la deuda pública aumentó como consecuencia de los crecientes déficits fiscales. Esta situación llevó a que el saldo de la deuda alcanzara niveles superiores al 50% del PIB, un nivel sin precedentes en la historia del país. En el año 2005, el saldo de la deuda externa de mediano y largo plazo era de 47,6 billones de pesos, lo que equivale a cerca del 54% del PIB, es decir que la deuda por habitante es cercana a 1.920.000. El periodo siguiente es de una reducción muy apreciable del coeficiente de la deuda del gobierno central en el PIB, que tiene que ver con dos causas coincidentes: un crecimiento alto del Producto de Colombia y una revaluación del peso muy intensa que lleva a que se disminuya proporcionalmente a la deuda externa y que el peso de la deuda total se reduzca a tan solo 32% en el año 2012. La inversión extranjera directa en el siglo XX. La segunda fase de la globalización, que se formaliza con los acuerdos de Bretton Woods de 1944 y que permitió un auge de los flujos de comercio y de capital entre Europa, Estados Unidos, Japón y el sudeste asiático, fue contemplada con recelo por Colombia, que se aferró a su enclaustramiento hasta que reaccionaron ante serios problemas de falta de comercio internacional y de inversiones con aperturas cada vez mayores frente al capital extranjero. Entre 1980 y 1991, la IED tuvo un crecimiento promedio de 15%. La mayor parte de las inversiones se concentraron en la explotación de yacimientos de petróleo con un 54%, minería con un 27% e industria manufacturera en un 15%. Medidas enfocadas hacia el fomento y desarrollo de plataformas exportadoras como el Plan Vallejo auspiciaron en cierta medida la llegada de inversiones extranjeras. Entre 1992 y 1997, la IED experimenta un fuerte crecimiento, aproximadamente del 55%, favorecido por los cambios en la regulación introducidos por la Constitución de 1991. En ese mismo año, algunas medidas implementadas fueron la eliminación de restricciones a los inversionistas extranjeros e igualdad de trato con inversionistas nacionales. Pese a las reformas adoptadas en 1991, aún persisten ciertos comportamientos institucionales que desincentivan la llegada de inversiones extranjeras, como los costos de transacción, los problemas de información, la tramitación excesiva y la inseguridad. Entre 1992 y 1997, la inversión se concentró en las áreas de electricidad, gas y agua en un 11%, petróleo 30%, manufacturas 16%, finanzas 19% y comunicaciones con un 8%, lo cual muestra una mayor participación del sector de servicios. Los flujos del IED vinieron principalmente de Estados Unidos, España y las Islas Británicas. En 1997 se presentó un marcado cambio de tendencia en los flujos del IED al país, posiblemente causado por la crisis financiera de ese año. La caída continuó en 1998 y se profundizó en 1999. Finalmente, a partir de 2002, la IED muestra un enorme crecimiento que alcanza su pico en el 2005, año en donde fue el 7,5% del PIB, la mitad destinada a adquirir el Consorcio Cervecero Nacional.